Sursum corda, habemus ad Dominum. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de esta serie de entrevistas en Sursum Corda. Hoy nos acompaña una muy querida y especial invitada, Manuela Cruz. Manu, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, todo súper bien. Primera vez en esta experiencia, así que emocionada. Bueno, si quieres, pues empecemos contándonos un poco, pues quién eres tú, de dónde vienes, un poco de ese contexto de tu árbol genealógico, podríamos decir, en un plano natural. ¿Cómo contarías tu historia? Claro. Bueno, yo vengo de Bogotá, estuve toda mi vida allá, hasta los 18 años, entonces soy súper rola. Estudié allá al colegio, claramente, y después me empecé a interesar mucho como por las ciencias, la ingeniería, la biología, y encontré una carrera que me encantó, que se llama Ingeniería en Nanotecnología. Entonces en ese momento pues me gustaba mucho, solamente hay acá en Medellín, entonces hice como todo un cambio de vida completo, de venirme acá sola, a ir acá a Medellín, a empezar la carrera, a empezar como esos sueños que yo pensaba que eran pues como los que quería en ese momento. Digamos que no fue cambio como tan difícil en mi vida porque mi mamá es de acá, mi familia materna estaba acá, entonces no fue un cambio desde cero, pero obviamente vivir sola, entrar a la universidad, en fin, cambios digamos muy diferentes, todos de una, entonces fue un cambio un poco complicado, pero muy feliz, muy contenta. Sí, así empezó mi historia acá en Medellín. ¿Y cómo se vivía la fe en tus contextos, digamos, familiares, desde que estabas pequeña? En Bogotá, por supuesto, ¿qué referentes viste en tu familia, de repente en el colegio? Claro. También luego cuando viviste en Medellín, por supuesto. Bueno, digamos que yo empiezo diciendo que siempre he sido una mujer demasiado creyente. Desde que soy muy pequeña creo que he tenido como esa chispita religiosa, espiritual, católica, devota y creyente, por alguna extraña razón que realmente desconozco, no sé por qué he sido así, pero desde que tengo recuerdo ha sido una parte importante de lo que soy, de mi personalidad. Digamos que mi familia siempre ha sido católica, hemos sido católicos practicantes, sin embargo nunca ha sido una familia pues extremadamente católica, ¿cierto? Como que me haya de cierta forma obligado a creer, ¿no? Siempre ha sido algo muy voluntario. Entonces digamos que por el contexto familiar diría que mis papás fueron un ejemplo, claramente está el ejemplo de ir a misa, rezar. Y por su parte mi abuelita yo creo que tuvo como un impacto muy importante en mi vida, fue la que me enseñó a rezar, fue la que me crió prácticamente. Entonces gracias a ella creo que digamos empecé a conocer a Dios y a acercarme a la religión tal vez de una manera un poquito más cercana, más natural. Mi colegio era católico, yo estaba en el colegio Santa Francisca Romana, que en ese momento era de monjitas, y yo creo que el colegio para mí también fue una herramienta espiritual gigantesca, y yo creo que fue una bendición del Señor porque digamos que las monjitas en ese momento, desde muy chiquitas, desde preescolar, nos inculcaban obviamente actividades religiosas, misas, oraciones, y fue interesante, yo creo, ver como muchísimas compañeras mías que eran católicas, cuyas familias eran católicas, no vivían la religión o la experiencia espiritual como lo hacía yo. Fue difícil porque, pues no sé, uno creo que cuando está pequeño asume que como que todo el mundo comparte cosas similares, y encontrarme en un contexto en el que era la única niña tan pequeña que creía tanto, donde todas mis compañeras tenían dudas, fue algo interesante. O sea, yo decía como, uy, y no voy a mentir, yo en ese momento me sentía como, ay, soy lo máximo, pues como yo no estoy dudando de Dios, pecadoras todas. Yo obviamente entendí con el tiempo que no es tan fácil, y que es un proceso de fe, que es válido, cualquier proceso de fe es completamente válido, es diferente y es único. Pero el colegio fue importante, conocí gente creyente, gente que no lo era, y siento que el colegio me dio herramientas muy bonitas y muy hermosas para, digamos, llegar a mi vida adulta. Ya la universidad es un cuento completamente distinto. Uno en el colegio, a pesar de que esté con personas diferentes, siento que sí encuentra como una vida un poquito similar, ¿cierto? Por alguna razón los papás eligieron ese colegio, entonces uno tal vez puede compartir estilos de vida, percepciones de la vida un poquito similares. La universidad me parece que es un mundo distinto por completo, tú encuentras personas de todos los contextos, especialmente en temas religiosos, ¿cierto? Personas con un montón de creencias diferentes a las tuyas, que creo que no es una experiencia supremamente enriquecedora, pero diría que fue, digamos, un conflicto, no tanto un conflicto, sino un escenario diferente llegar a la universidad,
no estaba esperando encontrarme con personas de mi edad que compartieran lo que creo. Es difícil encontrar personas de nuestra edad que crean en esto de la manera como lo hacemos nosotros. Digamos que tampoco fue un problema en mi vida. Yo no necesitaba amigos creyentes para creer, pero obviamente es chévere uno encontrar pues, personas que creen lo que uno cree y compartir intereses, así me parece muy chévere. Claro. Y ¿qué momentos, algunos psicólogos hablan de momentos cumbres, ¿no? Imaginándose como una montaña, como puntos a lo largo de la vida que uno puede marcar como eso, culminantes de un proceso que definitivamente te sirven como una banderita puesta como en tu timeline para decir antes de X momento y después de X momento. ¿Qué banderitas pondrías tú en tu timeline hasta ahora, en tu joven timeline? Total. Sobre la fe. Bueno, mi primera comunión, claramente. Digamos que ya cuando yo la hice, repito, siempre fui muy convencida en la fe. Pues digamos que para el tema de la confirmación fue muy chévere contar con papás que me dejaron elegir, ¿cierto? Si yo quería confirmarme o no. Fue un momento importante, mi abuelita de hecho fue mi madrina de confirmación. Otros puntos importantes yo diría que fue cuando me gradué del colegio. Como les decía ahorita, mi colegio tenía esto de la zarza, como ser luz para el mundo, un símbolo, ¿cierto? Como católico especial de lo que se supone que íbamos a hacer como mujeres en la sociedad. Teníamos un sentido de pertenencia increíble. O sea, de verdad, si algo tengo yo como recuerdo espectacular de mi colegio es eso. Y cuando nos graduamos nos daban una zarza, pues como un collar de zarza. Y ese recuerdo de ser luz para el mundo, lo que íbamos a dar al mundo como mujeres católicas en la fe. También fue un momento importante, ¿cierto? De pasar de un momento escolar, como infantil, de la infancia, donde estás con tus amigas, donde estás con personas, diría, similares a ti, y pasar a la universidad, que fue otro momento difícil. Yo creo que la universidad, en cualquier contexto, te reta. Siento que tú en la universidad muestras lo que realmente eres, ¿cierto? Como porque te ponen en situaciones, en contextos, en relaciones con personas que te hacen debatir tus principios, ¿cierto? Como para ti que está bien, que está mal, y es el momento perfecto para caer con todo o para demostrar que eres una persona, ¿cierto? Que fuerte en lo que cree. Ese diría que es como otro punto. A lo que no mencioné antes es que hice un retiro espiritual cuando ya estaba a punto de graduarme del colegio. Fue una experiencia espectacular. Pues siento que una persona católica, realmente cualquiera, ni siquiera una persona católica, me parece que un retiro es una experiencia única para reflexionar, para salir de la rutina, para conectar con Dios. Es diferente conectar con Dios en ese espacio que en un espacio de cotidianidad. Entonces fue un momento muy bonito, la verdad. Lo recomiendo. Y en ese camino humano de una inclinación natural que agradecemos a Dios, por supuesto, que le ha puesto en ti desde pequeña. ¿Qué momentos también, digamos, de crisis o de confrontación o de, duelo, podríamos decir, ¿no? Como entre la fe, podemos pensar en San Pedro, ¿no? Que es la roca sobre la cual está fundada la iglesia, es el primer papa, es el fundamento que Cristo ha querido poner comunidad, y pues siempre va a ser paradigmático él, en la última cena diciendo: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, iré contigo hasta la muerte. Nuestro Señor lo mira y le dice: ay, Pedrito, ¿no? Y claro, después, pues la triple negación que le conocemos, ¿no? O sea, él que, incluso en Getsemaní, llegan los soldados, están ahí Pedro, Juan, Santiago, él es el que saca la espada como a pelear con los soldados, y luego ya cuando está nuestro Señor preso, pues una pobre mujer, ¿no? Sí. Le dice: ah, pero tú no eres tú eres uno de sus discípulos, ¿no? Y él se asusta: no, yo no lo conozco. O sea, el que le decía: no, yo estaré contigo hasta siempre, el que no le dio miedo pelear contra unos soldados, se acobarda y se llena de frente a una pregunta, ¿no? Tú no deberías estar con él. Que al mismo tiempo es el inicio también como, o la semilla incluso de su propia conversión, no, porque la pregunta de ella es: tú no eres uno de sus discípulos. O sea, ella decía, el puesto de Pedro debiera ser estar ahí con él, ¿no? No estar por ahí como rondando otros juegos y tal. Y San Juan, San Juan, por el contrario, estuvo pues siempre más cerca de nuestro Señor. Es el único que quedó con la Virgen al pie de la cruz. Pero no es a San Juan, sino a San Pedro, que nuestro Señor elige como el pilar de la iglesia, ¿no? Y le dice: bueno, Señor, a ver, si tú has querido poner al príncipe de los apóstoles,
al que peló el diente, ¿cierto? Al que se acobardó, al que te negó, que luego se convierte, por supuesto, pero pues uno dice, no, no puedo escapar tampoco esa situación de prueba, o sea, no puedo escapar la pregunta, no puedo escapar situaciones en la vida donde una pobre mujer, una pobre persona, ¿no? Donde alguien por ahí me va a decir, venga, pero tú no deberías estar, ¿no? Sí. Tú no eras, no puedes escapar esa pregunta, pero al mismo tiempo nos ayuda a no caer en la desesperación de, incluso si uno pasa por ese momento, como San Pedro, puede mirar a Jesús. Más bien, él se voltea y Jesús ya lo estaba mirando, ¿cierto? Jesús siempre nos mira primero. Entonces, uno puede volver a encontrarse con la mirada de nuestro Señor que nos busca. Y como él dice el Evangelio, ¿no? Que San Pedro salió y lloró amargamente, ¿no? Entonces uno puede, después de encontrarse otra vez con la mirada de, yo no debería estar con el Galileo, yo no debería estar con nuestro Señor en la cruz, pues uno sale y llora, pero puede volver, ¿no? Sí. ¿Qué momentos encuentras tú también en esa? Porque todos tenemos de hecho, tú recuerdas que nuestro Señor le cambió el nombre a Pedro, era Simón, ¿no? Y nuestro Señor le dice, tú eres Simón, hijo de, bueno, no me acuerdo el nombre, bueno, le dice Simón, pero él le cambia el nombre y le agrega Pedro. Sí. Pero en diversos momentos del Evangelio se refiere a él como Simón o como Pedro. Cuando resucita y se lo vuelve a encontrar, que le pregunta 3 veces, ¿me amas? No le dice Pedro, le dice Simón. O sea, se refiere a esa parte, es como hay dos naturalezas en él. El Simón es el que flaqueó, Sí. es el que lo negó. Y el Pedro es el firme, ¿no? Y todos tenemos, digamos, luchamos un poco con esa dualidad, porque no es una renuncia a la fe. Judas renunció y pues acabó con su vida, ¿cierto? O sea, renunció a la misericordia de nuestro Señor. Entonces, Pedro no, o sea, Pedro se mantuvo, pero tenía esa naturaleza de Simón. Sí. ¿Qué situaciones has atravesado tú que te hayan puesto presente esa dualidad también? Yo creo que, pues si son honestos, estoy pasando por una en este momento. Como les decía, al ser tan creyente desde siempre, llegar a un punto específico que fue la universidad en mi vida, fue como un cambio radical, o sea, digamos que experimenté cosas que nunca había experimentado antes en términos, yo diría que de omisión, creo que fue como mi punto débil, por así decirlo. En mi caso personal, nunca hubo una falta de fe, nunca hubo un cuestionamiento en si lo que yo creía era real o no, sino que yo, cierto que ahí está un poquito como la prueba, ¿cierto? Y la ironía y tal vez incluso la hipocresía de decir yo era completamente consciente de lo que estaba creyendo, soy consciente de lo que creo, y aún así fallé en omisión, siendo consciente que lo que estaba haciendo no era correcto. Y eso se presentó en momentos de mi vida en los que literalmente cotidianidad, en el estudio, uno dice, estoy estresada, tengo que estudiar, tengo que hacer cosas, estoy, digamos, en una carrera complicada. Y empecé a prestarle más atención a las cosas del mundo, en este caso llamadas universidad, estudio, amigos, que a la iglesia. Entonces, digamos que un momento que recuerdo mucho, que yo creo que fue donde empezó todo mi proceso, digamos que frialdad espiritual, fue cuando falté una vez a misa. O sea, para mí antes ir a misa era una regla, pues, escrita en piedra, que yo decía todos los domingos voy a misa. Y para mí faltar era una cosa, pues yo no faltaba para absolutamente nada. Y un día me acuerdo que tenía un examen, no me acuerdo si era como de cálculo integral o algo así, pero estaba súper estresada. Yo me acuerdo que yo decía, como no puedo ir a misa, no puedo ir a misa, no fui. Y para mí en ese momento fue como, falté una vez, no pasa nada. Pero poco sabía yo que esa vez, o sea, esa primera vez que tú te permites empezar a hacer algo que no está bien, es la única vez que necesitas para seguir haciéndolo. Entonces falté esa vez a misa, y claro, la primera es la difícil, la segunda ya no es tan difícil, y la tercera ya es fácil. Entonces falté esa segunda vez a misa, y ya se empezó a volver, ya no era una regla en mi vida ir a misa, ya era una opción. Y ahí fue cuando se empezó como a enfriar mi relación con el Señor, y llegó un punto en mi vida en el que pasé de tenerlo todo con Él, de tener una relación cercana, de tener muy segura en mi vida el amor y el cariño de Dios, a un punto de frialdad espiritual absurdo, en el que yo decía, no lo siento, no me siento conectada con Él, me da pereza ir a misa, me da pereza rezar, me da pereza conectar con Él y hacer un esfuerzo por, si yo sé que lo amo, demostrar que lo amo. Entonces yo diría que ese fue un punto importante en mi vida, en el que las cosas del mundo, en este caso
¿cierto? El estrés, la educación, pasaron por encima de lo que creía y de lo que creo. Y eso siento que cuando uno se permite, digamos que yo creo que digamos que la fe no es suficiente, tú tienes que demostrarlo con acciones. Y cuando uno se permite dejar de hacer esas acciones, que puede que sean bobadas, ¿cierto? O sea, una vez ir a misa no pasa nada, una vez que no reza el rosario no pasa nada, eso se empieza a acumular. Y entonces ya llega un punto en el que te das cuenta, llevas un mes sin ir a misa y llevas tantas veces sin comulgar. Entonces eso es, digamos que volverlo o sea, normalizarlo es donde está el miedo. Uno nunca puede, digamos, decir está bien, porque cuando uno empieza a decir está bien, ya todo está bien y todo es bueno y todo se permite y eso es muy peligroso, especialmente con temas del Señor. ¿Qué medios crees tú que hay que poner para pasar de, retomando la imagen de San Pedro, están en Getsemaní los tres, ¿no? Arrestan a Jesús, quizás a Pedro no lo arrestaron porque él le corta la oreja a uno de ellos, pero nuestro Señor lo cura. Quizás fue esa curación la que hizo que, y bueno, que nuestro Señor no lo piden, ¿no? Como si me buscan a mí, dejen que estos se vayan, se van, pero dice el Evangelio que Pedro lo seguía de lejos. O sea, no se fue, no se espantó, pero sí lo seguía de lejos, ¿no? Como con cierta distancia. ¿Qué medios crees tú que hay que poner para uno pasar de esa distancia de seguir a nuestro Señor a como lo seguía San Juan, que era al lado, ¿no? Como Sí. Estaba al pie de la cruz, Sí. San Juan. Bueno, San Pedro porque lo seguía de lejos. ¿Qué medios crees tú que hay que ir poniendo? ¿Te refieres como a qué cosas debería hacer para volver a acercarme? Yo creo que la primera es la oración. Pero mira, que también creo que depende mucho del tipo de persona. O sea, por ejemplo, yo conozco personas que se acercan a Dios leyendo la palabra. Para mí eso no funciona. O sea, para mí leer la Biblia, yo odio leer. Entonces me aburre, como que siento que no conecto con Él. Para mí, digamos que las formas para conectarme con Él son rezando y haciendo misiones y conectando con las personas. Eso me parece completamente personal. Hay personas que dicen, para mí la Biblia funciona. Hay otra gente que dice, para mí las misiones funcionan. Hay otra gente que dice, odio misionar, no es tan mí hacer misiones y está bien. Es cierto que uno obviamente también tendría que hacer un esfuerzo por salir un poquito de esa zona de confort, también es supremamente válido. Pero si tú estás en un momento de crisis, no puedes empezar por lo más difícil, pues por lo que más te cuesta. Entonces, primero creo que es encontrar tú cómo te acercas a Dios. O sea, qué haces tú en tu naturalidad, que no te cueste, que sea natural en ti para acercarte a Él. Entonces, en mi caso específico, la oración. Siento que orar, a lo que te da la oración es que cuando tú estás alejada de Dios, puedes simplemente repetirla como palabras huecas. Y sé que suena un poquito absurdo decir esto, ¿no? Pues porque no son palabras huecas. Pero creo que cuando tú te esfuerzas y dices, bueno, voy a rezar, y te cuesta hacerlo, y si empiezas simplemente a hablar, que eso es la oración, hablar y decir cosas, y repetirlas, así no sientas nada, y empiezas a coger ese hábito, va a llegar un punto en el que vas a volver a sentir. ¿Cierto? Es como hacer ejercicio. Porque ya como hay horrible hacer ejercicio, y lo empiezo a hacer, va a llegar un punto en el que se va a volver un hábito en mí, y el efecto de ese ejercicio va a tener un efecto en mí. Pues pasa lo mismo con la oración, también el que lea la palabra, empezar a leerla todos los días, y hacer una rutina. Creo que lo importante no es verlo como algo, por ejemplo, la Eucaristía, que uno la ve como algo una vez a la semana y ya. Siento que si tú estás alejada de Dios, tienes que acercarte a Dios como una medicina. Todos los días tienes que hacerlo, porque si no, no va a servir. Cualquiera sea la forma que elijas para acercarte a Él, tiene que ser diaria y tiene que ser constante, porque si no, no sirve. Y también creo que es importante encontrar un grupo de apoyo. Siento que pasa exactamente lo mismo cuando uno está estancado en su vida, en cualquier ámbito que no sea el espiritual, tú buscas un apoyo. Y siento que encontrar un grupo de apoyo católico, de gente que crea como tú, de gente que te ayude a, digamos, fomentar espacios que tú sabes que te van a nutrir espiritualmente, hace la diferencia, porque no estás solo. Y la gente te ayuda como a superar eso. Dicen los teólogos, yo no soy teólogo, pero dicen los teólogos que la gracia, o sea, la vida de Dios en el alma, tiene tres formas, ¿no? Actual, suficiente y eficaz, ¿no? Entonces la gracia actual es, por ejemplo, esa que te llega en un momento específico, ¿cierto? Es como un discernimiento muy puntual, Sí. por una cosa muy concreta,
poniendo el ejemplo, no funciona así, pero poniendo el ejemplo, no sé, digamos, vas conduciendo y tienes que tomar una decisión en 3 segundos porque si no te vas a chocar y es como que nuestro Señor te salva, ¿no? Un poco, es como una gracia actual. O una gracia de discernimiento, ¿cierto? Como, no sé, te hicieron una invitación, tienes que tomar una decisión ya Sí. y tú en ese momento, nuestro Señor te da una gracia actual, es para ese momento, no es como que todas las decisiones que tomes sean Sí. siempre Así. súper sabias y tal, pero no es en un momento concreto y tú ahí intuyes y dices, Eso como que no se exacto, esta no sería la opción de Dios, son gracias actuales. Las gracias suficientes son gracias que, o sea, es nuestro Señor dándonos como emociones, que si las sigues, te va a llevar necesariamente a la gracia eficaz de hacerlo. Es decir, es domingo. Tú dices, te despertaste, no sé, 10 de la mañana. Y tienes una pequeña moción diciendo como, debería ir a misa al mediodía. ¿Cierto? Porque en la tarde como que se me va a enredar. Es pequeño, no es un impulso fortísimo, digamos, porque una gracia actual, por ejemplo, para ese momento sería, tú te levantas y dices, voy a misa, como que sin pensarlo, ¿sí? O sea, es una gracia que tienes actual en ese momento. Claro. Una gracia suficiente es como una pequeña emoción, es como un susurro, Dios te susurra algo, ¿no? Te habla con suavidad, te da una cierta emoción, ¿no? Dices, creo que debería ir, ¿no? Pero es un destello, es suficiente porque si tú sigues ese destello, y bueno, sí, y como que secundas la gracia, ¿cierto? Le haces caso, te da la gracia eficaz de efectivamente ir a misa, efectivamente recibir la gracia, ¿no? Y pues perseverar para el próximo domingo. Y así como con todos los aspectos, ¿cierto? Dios susurra muchas veces con gracias suficientes. El problema es que no puedes resistir a la gracia. Claro. ¿Cierto? Y si tú resistes a la gracia, no vas a tener como efectivamente la fuerza para hacerlo. Yo creo, mano, que tú ahorita ponías de presente en la clave y es la Eucaristía. O sea, si nosotros creemos que nuestro Señor está realmente presente, pues es que estar con Él. O sea, uno dice, Sí. ¿qué hago para estar cerquita de Dios? Estar cerquita de Dios. Sí, O sea, literalmente. efectivamente están enfrente de Él, ¿no? La hora santa, por ejemplo, como un ejemplo paradigmático. O sea, estar frente a Él, si creemos eso, pues la respuesta más o menos es evidente. Uno dice, me quiero acercar a Dios. ¿Y dónde está Dios? Para un católico, nuestro Señor está irrevocablemente presente ahí, ¿no? Totalmente. ¿Qué espacio, qué ha representado, digamos, para ti, o si es un campo que estarás descubriendo? ¿Cómo has vivido tú ese contacto como con la presencia real En la Eucaristía. en la Eucaristía? Digamos que la Eucaristía me cuesta también un poquito, porque uno va, ¿cierto? Uno va y uno está ahí, pero no solamente es estar físicamente, sino entender el contexto. Y creo que a la gente muchas veces le cuesta ir y le cuesta encontrarle ese sentido a la Eucaristía cuando se encuentran con padres que tal vez no predican de la manera que ellos les gustaría escuchar, es decir, que no son tan emocionales y tan sentimentales. Uh-huh. Yo creo que es un error pensar que todas las misas deben ser así para uno poder ir. O sea, no todas las misas te tienen que dejar, digamos, o sea, el padre no tiene que predicar de cierta forma o tiene que cantar de cierta forma para que tú digas, uy, siento que esta es una experiencia sobrenatural. Debería ser suficiente, y creo que eso cuesta, pero debería ser suficiente entender que vas a recibir al Señor y que el Señor está ahí ya, independientemente de lo que digan, de lo que se predique, de que sea aburrida, de que 1 hora, 3 horas. O sea, debería ser chévere ir, no por el Padre, Uh-huh. sino por la gracia que está pasando y por el sacramento de la Eucaristía. Eso cuesta un montón, a mí me cuesta muchísimo, pero creo que cuento con la fortuna de entender eso, de decir, bueno, voy a hacer un sacrificio de ir a misa, porque no es algo que yo diga que chévere ir a misa. Uh-huh. Pero curiosamente uno sale de misa como más tranquilo, como, esto estaba bien. Uh-huh. Y creo que cuando tú eres, digamos, consciente de lo que estás recibiendo en la comunión, el significado de quedarte hasta el final de la misa tiene, digamos, un impacto diferente en lo que eres. Entonces tú recibes, tú digamos que recibes esa hostia y dices, acá está Dios, eso estoy recibiendo a Dios. Y qué chévere que cualquier católico y todos los católicos digan, estoy acá por convicción propia y sé que esto que estoy sintiendo es real. Y no solamente voy a misa porque me toquilla, sino que porque siento que cuando lo haces porque te toca, es más difícil de que lo dejes de hacer. Porque no todas las misas son agradables, ni divertidas, ni emocionales. Y no deberían ser así. O sea, ese no debería ser como el objetivo principal. Finalmente, Manu, el Papa Pío XI, en una encíclica que se llama Quas Primas, instituye la fiesta de Cristo Rey
dice un montón de cosas muy bellas, ¿no? Entre una que estamos resaltando en esta serie es, él dice que si el mundo va mal también, porque aquellos que tienen la antorcha de la verdad, es decir, la fe, lo que tú decías ahorita, la fortuna de saber, la fortuna de creer, aquellos que tienen la antorcha de la fe, no ocupan las posiciones de poder en la sociedad civil que deberían ocupar para desde ahí irradiar la fe y que la sociedad sea impregnada por el Espíritu de nuestro Señor, ¿cierto? Cristo es rey, tiene que reinar en los corazones de cada uno, claramente, o sea, y rey significa que legisla, que juzga y que ejecuta, ¿cierto? O sea, él te dice cómo vivir, él te juzga el cómo estás viviendo, Sí. y también, como el ejecutivo, ¿no? Te ayuda y te agradece para vivir todo eso, ¿no? Entonces, él tiene que ser rey de los corazones de cada uno, pero también de la sociedad civil. Sí. ¿Qué te dice a ti ver a Jesús, ver a nuestro Señor, ver a Cristo como rey? No sé, siento que, pero a ver, la pregunta es, ¿qué me hace sentir eso? Tipo, verlo. ¿Tú cómo lo ves? O sea, la afirmación de que nuestro Señor es rey, que tiene que ser de rey de los corazones y de la sociedad civil, ¿qué te lleva a pensar? ¿Qué te lleva a hacer en tus apostolados, en Claro. tus grupos? ¿Cómo crees que eso se va materializando? Sí, siento que es interesante porque, pues, o sea, primero quiero aclarar que creo que el proceso de fe de cada persona es único, ¿cierto? Y es muy válido. Pero yo sí creo que hay tal vez un error que se comete en la sociedad actual y es la creencia de que uno puede ser católico y acomodar la religión a su gusto. Entonces yo puedo ser católica y yo digo, yo soy católica, pero yo no voy a misa. O yo soy católica, pero yo no creo que la comunión sea importante. O yo soy a misa, ¿por qué? Yo soy católica, pero. Entonces siento que eso, yo creo que la gente se ha quedado con la idea de que Dios es todo misericordioso, es tu Padre, y que por ser ese amor no hay un castigo. Ujú. Entonces creo que la gente puede llevarse como a dos extremos, que los dos son erróneos. El primero, pensar que Dios solamente es un castigo, ¿cierto? Y te castiga y ya. Y el segundo, que solamente amor. Tú solamente amor, puedes hacer lo que quieras y que no va a haber como una repercusión. O sea, desde que lo ames, está bien. Uno tiene que encontrar un punto medio, porque Dios es todo misericordioso y te ama y te adora, pero es justo. Entonces siento que cuando tú lo empiezas a ver, ¿cierto? Como un rey, no lo puedes imaginar como un rey pues mundano, y cierto que es muy difícil imaginarlo porque tendríamos que tener inteligencia divina para entender a la figura divina que es. Pero yo creo que la base es entender que a pesar de que nos ame y nos adore, es justo. Y si yo cometí algo que está mal, pues cierto, como que necesito entender que no todo lo que yo hago está bien Ujú, y de que lo que hago tendrá consecuencias. ujú, Y eso no es malo, ujú, ¿cierto? Porque es justo. ujú, Entonces ahí digamos que uno puede tal vez satisfacerse y decir, bueno, no es un rey mundano, ¿cierto? Ujú. Que hace lo que quiere y que me va a juzgar a su manera, ujú, sino que es justo en mis decisiones y desde mi libertad como ser humano yo poder decir, bueno, por lo menos estoy tranquilo en pensar que ese Dios que me ama me va a juzgar de la manera más justa posible y con el mayor amor, ujú, como un padre, pero un padre que tiene que castigar. ujú, Y eso no es malo. ujú. Y creo que eso nos lleva a obedecerlo, ¿cierto? Y a vivir una fe organizada, porque yo siento que una fe desorganizada y una fe un poquito hecha, ¿cierto? A la medida de cada quien es peligrosa y al final no, pues es una religión completamente diferente, ¿no? No es el catolicismo. Ujú. Muchas gracias, Manu. Bueno, pues gracias a todos también por acompañarnos. Seguiremos en otras series de estas entrevistas en Sursum Corda. Es tiempo de levantar el corazón hacia ideales más altos, es tiempo de profundizar en nuestra fe, es tiempo, como nos decías, Manu, de realmente asentir a la belleza del catolicismo, la belleza de nuestro Señor, que es un reinado, pero por supuesto que es un reino fundado en el amor, ¿no? Es de nos creímos, Caritati, nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Es tiempo de Sursum Corda. Sursum corda